Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor que día a día tenemos con nuestro Dios, que nos llama todas las mañanas para estar con Él, para buscar su rostro, para inquirir en su santo templo, para presentarnos a Él, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Bueno, bienvenidos a todos. Esta mañana un saludo muy especial para los que ya se conectaron con nosotros a través de nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Bienvenidos. Un saludo especial a Maryland, Virginia, Puerto Rico, a Colombia, a Perú, al Ecuador, a Filadelfia, a West Palm Beach. Un saludo muy especial a Georgia, todos los lugares en Bolivia, Argentina. Bueno, y aquí en Estados Unidos mucha gente nos saluda igualmente. Así que un abrazo muy especial. Tengamos este tiempo en oración, démosle gracias al Señor. Ha empezado un nuevo mes. Empezó un nuevo mes y la verdad, muy agradecidos con el Señor por el mes de junio. Siempre Dios se glorifica, siempre hay que darle la honra y la gloria a Él por todo lo que Él es de bueno. La verdad que siempre me saca lágrimas de cuando yo siempre miro sus bondades, su misericordia y saber cómo nos bendice a pesar de. Así que démosle gracias por este nuevo mes. Comienza un semestre ya para terminar este año. Mire usted y hágase un examen de usted mismo, usted misma, cómo está una evaluación de su primer semestre. Creció, se multiplicó y fructificó, como es el deseo del Señor. Y si no es así, pues hágalo entonces para este segundo semestre, para que termine un año de verdad dándole la gloria a Dios por hacer la voluntad de Él, crecer, multiplicar y fructificarse. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por el mes que pasó, por el mes de junio, Señor. Muchas gracias por tenernos aquí a tus pies, Señor, dándote la gloria y la honra a ti por cada detalle de amor de ese día de junio, por protegernos, por cuidarnos, por amarnos con amor eterno, por prolongar tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, papá. Muchas gracias por los proyectos cumplidos, por los sueños cumplidos, por las respuestas a las oraciones en ese mes. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. Son tantas cosas que quisiera decirte, papá, pero de verdad que no alcanzan, no hay palabras como decirte, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bendito Dios. Te lo digo de corazón, con todos aquí presentes, Señor, los que están escuchando este devocional. Gracias, gracias por cada hogar, por cada familia, por cada persona que conectarse contigo en el Espíritu, Señor, encontró siempre tu respuesta en el mes de junio. Gracias, papá, porque no nos dejaste avergonzados y porque continúas con nosotros este mes que ha comenzado. Este mes de julio ya para el otro semestre de comenzar este semestre de este año que ya termina. Señor, que nos pongamos siempre una meta contigo de la mano, de crecer, multiplicar y fructificar, para que terminando el año siempre te demos la gloria a ti, podamos cumplir esa voluntad tuya, porque esa es la voluntad tuya. Crezcamos, multipliquemos y fructifiquemos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una, sino en todas, espíritu, alma y cuerpo. Señor, hoy te necesitamos. Bendice cada día de este mes de julio. Yo lo quiero entregar a ti, declararlo bendito, bendito, y permítenos, Señor, hacer esa acción de gracias a ti, como lo habíamos planeado, Dios, que continuemos haciéndolo, porque es para ti, Señor, es para siempre glorificar tu santo nombre. Quita los obstáculos y aún permítenos hacerlo a través de
de nuestras reuniones que tenemos cada sábado, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has guardado y nos has... En Cristo Jesús. Amén. Entonces no nos olvidemos que siempre que empezamos un nuevo mes, hacemos ayuno, ¿verdad? Hacemos el ayuno eh, familiar, el ayuno de como iglesia, nos unimos para que ese mes también nos vaya muy bien. Entonces vamos a hacer el ayuno para la semana del 8, perdón, del 10 al 12, del 10 al 12, que es miércoles, jueves y viernes. Como siempre ayunamos los miércoles, entonces vamos a tomar miércoles, jueves y viernes y vamos a ayunar del 10 al 12. Púntelo allí en su agenda, del 10 al 12 el ayuno, para que todos nos unamos y podamos ver esos días de gloria. Bueno, les quiero contar una historia que fue real y que no debemos dejar pasar por alto porque fue real. Dice que Stamatis Moraitis era un veterano griego de la Segunda Guerra Mundial y él viajó en 1943 hasta Nueva York para ser tratado de una herida en un brazo. Tras acabar la guerra y recuperarse, decidió quedarse en Estados Unidos y allí conoció a su esposa, también griega, con la que tuvo 3 hijos. En 1976, Stamatis, que ya tenía 60 años, empezó a sentir dificultades al respirar. Cualquier pequeño esfuerzo lo dejaba sin aliento, así que asustado acudió al médico. Después de hacerle unas radiografías, el médico le diagnosticó cáncer de pulmón y le dio 9 meses de vida. Otros 9 médicos confirmaron el diagnóstico. Stamatis no quiso tratarse y regresó a Icaria, su isla natal, para pasar sus últimos meses de vida en casa de sus padres. Al principio permanecía todo el día en cama, mientras su madre y esposa le cuidaban, pero a poco empezó a sentirse un poco mejor, comenzó a cuidar de su huerto y recibía frecuentes visitas de sus hijos y amigos. Los siguientes años de su salud siguió mejorando. Los siguientes años su salud siguió mejorando. 25 años después regresó a Estados Unidos y quiso visitar a los doctores que le diagnosticaron la enfermedad. Sin embargo, no pudo ver a ninguno, ya que los 10 habían muerto. Stamatis murió en febrero del 2013, a los 102 años, sin rastro de la enfermedad. ¿Qué opina usted de esto que fue real? ¿Qué puede usted pensar de este caso tan especial, verdad? Lo tomé de casos que me llegan a mí, a veces saco cosas así que me causan admiración o enseñanza, hay una enseñanza profunda y la saco porque tengo una página de esto y me llama mucho la atención cosas así y les cuento más o menos, ¿cierto? Con ustedes las comparto. Y esta parte de este hombre me llamó mucho la atención. ¿Qué sucedería? Porque dice, 9 médicos confirmaron el diagnóstico, ¿sí? Y el que le había dicho, o sea, 10 médicos. Y las radiografías y todo diagnosticaron esa enfermedad y le dieron 9 meses de vida. 9 meses, 9 médicos y el que le dijo la enfermedad. ¿Qué sería que pasó? Pensémoslo. Ni modo de decir que fue una equivocación, ¿verdad? Bueno, entonces estamos con nuestro tema que ya lo estamos terminando y no lo quiero dejar inconcluso, desde el vientre hasta las canas. Estamos hablando de la honra padres. Pero hoy vamos a hablar cuál fue el rey en la Biblia que menospreció el consejo de los ancianos. Porque es que el anciano debe ser muy respetado, ya lo vimos, debe ser valorado sus consejos, pero un rey, la Biblia menospreció el consejo de los ancianos. Vamos a ver qué nos
¿Qué nos cuenta la Biblia? Bueno, se ha visto cómo se desprecia al anciano y hoy se dice que la juventud sabe más que una persona. Hoy en día los jóvenes no quieren no saber nada de los ancianos. Y ellos dicen que los jóvenes tienen hoy más sabiduría que un anciano. Y qué día hablaba con alguien muy joven y me decía que ella prefería a las personas jóvenes porque estaban más actualizados, que la ciencia había avanzado tanto, entonces ellos estaban actualizados en la ciencia. Si eran médicos, les gustaban jóvenes porque estaban más en el tiempo que antes. Bueno, ellos se atienen a la ciencia, a los instrumentos que se usan hoy en día porque son más sofisticados que los que habían antes, pero son jóvenes que no oyen la voz de Dios para nada. O sea, creen en lo que leen, pero no creen en lo que Dios les dice. Entonces, esto se llama el humanismo. El humanismo ha separado a la humanidad de oír la voz de Dios y de creerle a Él. Es tremendo, tremendo, pero como la Biblia nos enseña todo, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, resulta que hubo dos reinos que nacieron, esos dos reinos, en Primera de Reyes 12, del 1 al 33, pero yo no se los voy a leer todo, porque no alcanzaríamos. Voy a leer el Primero de Reyes 12, del 1 al 5, para que ustedes allí me sigan, pero ustedes pueden tomar Primera de Reyes 12, del 1 al 33 y leerlo despacio. Yo les voy a dar un recuento aquí de este reino que se divide, ¿sí? Nacieron dos reinos, pero se dividen. Entonces, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Entonces, todos en Israel querían proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, donde había huido del rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron a llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue. Entonces hasta allí entendemos que Roboam necesitaba pensar lo que le estaban proponiendo. ¿Qué le estaban proponiendo? Pues que aceptara, ¿cierto? Que se unieran los otros de los que se habían dividido, incluyendo a Joroboam, pero que quitara esas cargas de ese yugo que le había impuesto el padre de Roboam, o sea, Salomón. Cuando recordemos que Salomón fue rey, pero Salomón fue colocado por el mismo Dios, ¿eh? Por el mismo Dios. Entonces ellos se están quejando de dura servidumbre, de yugo, ¿sí? Cuando ellos estuvieron sirviendo rey. Entonces le dice que va a pensar. Resulta que desde los tiempos de la conquista, las tribus de Israel no anduvieron muy unidas. Hubo rivalidad entre Judá y Efraín. Judá seguía a David y Efraín seguía a Saúl. Esto está en 2 de Samuel 2, del 8 al 11, 2 de Samuel 19, 41 al 43 y 2 de Samuel 20, del 1 al 22. Anoten estas citas bíblicas y ustedes lo leen allí. Entonces, de modo que esa unidad había sido solamente de nombre, ente, que se había dividido. Entonces, la mano dura de Salomón logró evitar una separación más temprana. Pero al morir Salomón, entonces se vino al suelo esa gloriosa unidad de Israel que se había iniciado con David. Como hijo de Salomón, Roboam era el legítimo sucesor del trono y ya reinaba en Jerusalén y Judá. Solo faltaba que todo el pueblo lo confirmara como rey. Para esto, Roboam convocó una asamblea general en Siquén, que era una ciudad vieja y céntrica donde las tribus se reunían de vez en cuando. Por ejemplo,
en Josué 24:1, dice la despedida de Josué. Dice: Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor, y ahí continúa ya el 26. Entonces aquí vemos que en Siquén se reunían de vez en cuando personajes como ellos y para cosas muy especiales. Entonces allí Roboam convocó al pueblo. Recordemos que las tribus del norte, que eran Efraín o Israel, nunca tuvieron oportunidad de expresar su opinión respecto a la sucesión de Salomón, trono, pues este llegó a ser rey antes de morir su padre David. Entonces hubo una especie de correinado en su tiempo, en el que David nombrara a su propio hijo como su sucesor. Significaba que la gente del norte nunca tuvo voz ni voto en el asunto. ¿Por qué? Porque es que lo nombró el mismo Dios. El Señor le dijo a David que nombraría a alguien que le siguiera en el trono de su descendencia. Pero Roboam hereda el trono y es importante para él que confirme la lealtad de las 10 tribus del norte para ser rey sobre todo Israel. Por eso convoca entonces a esa reunión en Siquén, que era una ciudad importante, ubicados en un territorio norteño y con larga historia en la vida política y religiosa del pueblo en ese entonces. Recordemos que Salomón tuvo 1000 mujeres, entre reinas y concubinas, y con todo, solo ha llegado el nombre de uno de sus hijos, quien por cierto fue un insensato. Roboam cataloga un insensato. Resulta que el pecado es un mal camino para edificar una familia. El pecado es un mal camino para edificar una familia. Roboam fue el hijo del hombre más sabio que hubo en ese entonces, pero no heredó nada de la sabiduría de su padre. No heredó ni la sabiduría ni la gracia que corre por su sangre. La corte de Salomón era un modelo de organización sabia, pero a pesar de ser Roboam el hijo favorito, nada bastó para infundirle poco de... ¿eh? Entonces el pueblo deseó tratar con él en Siquén y pues le concedió ir allí. El pretexto era coronarle rey en aquel lugar, pero el verdadero objetivo era destronarlo. Era el verdadero objetivo de estar allí. Le daban la oportunidad de ser coronado rey fuera de Jerusalén a fin de que no pareciera que era rey solo en Judá. Entonces ese lugar era nefasto porque habían presagios. Pues en Siquén se había elegido a Abimelech como rey, ¿sí? Aunque había sido antes famoso por la convención general de las tribus allí celebradas. Roboam conocía la amenaza de la ruptura de su reino y pensó que podría impedirla si acudía a Siquén para tratar a las 10 tribus, pero esa medida resultó sumamente falta de... eso apresuró, mejor dicho, la ruptura. ¿Ve? No llegó a ser de acuerdo a la política y apresuró la ruptura. Entonces los representantes de las tribus se dirigieron al rey pidiéndole que les rebajase las tasas de impuestos que su padre había colocado. Y enviaron también a llamar a Joroboam para que viniese de Egipto, y es probable que llevase la voz cantante de este asunto. En dicha elocución, pues se quejaron de ese trato recibido del padre de su padre, de parte de Salomón, ¿no? Ahí en Primera de Reyes 12:4. Dice: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Mire qué tremendo, ellos no se quejaban de la idolatría de Salomón, ¿sí? Porque eso les era como indiferentes. Se mostraban con respecto a todo lo que fuera religión, era indiferente para ellos. Les interesaba las tasas, las prestaciones personales que les habían impuesto. Bueno, había algo de justo en esa petición, podemos decir que sí,
Lo cierto es que cuanto más se disfruta, cuando más la gente disfruta de comodidades materiales, tanto más se empieza a quejar de los que les parece un yugo. Cuanto más la gente tiene comodidades, más se queja, ¿cierto? De lo que es un yugo. Y así le estaba pasando a Israel. No se estaban quejando por las cosas que se habían puesto, como la idolatría que estaba tan fuerte en ese entonces, los ídolos que habían llevado al templo. Eso no les interesa. Entonces las obras de Salomón siempre le costaron dinero. Las guerras de David le habían costado fatiga y sangre, y de eso no se habían quejado. No se quejaron de eso. Esas obras magníficas de Salomón le costaron mucho, pero las guerras de David le han costado hambre, fatiga, sangre, y de eso no se quejaron. Les pidieron que aliviara el yugo y pusieron esto como condición para seguir adheridos a la casa de David. Entonces Roboam pidió consejo acerca de esta petición. Bueno, los hombres de mayor experiencia en la corte le aconsejaron que accediese a la petición con la que se evitarían mayores males. Los hombres, ¿cierto? ¿Quiénes le dieron el consejo? Hombres con experiencia en la corte, los que tenía padre Salomón. Y en Primera de Reyes 12, del 6 al 8, lo vemos. Dice, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón, padre, cuando éste vivía, y les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron, si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y estaban a su servicio. Imagínense. Bueno, la mejor norma para reinar es servir, bajándose para hacer el bien a todos y ganar así el corazón de los súbditos. Por eso no hay cosa que más dignifique a una persona que el servicio. Servir a otros con amor, con alegría. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él dijo con sus propias palabras. Yo no vine a ser servido, sí. Y ese legado va por siempre en nosotros también cuando nos llamamos siervos de Dios. Y la política, en la parte que no se ha entendido nunca, es servicio. Es servicio a la comunidad. El gobierno es servicio. Todo tiene que ver con servir. Y la mejor norma para reinar es servir. Porque tenemos que bajarnos para poder hacer el bien a todos y ganar así el corazón de las personas que están. No por los títulos, sino por el amor a lo que se hace, con amor. Dice que si yo hago las cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Puedo quemar mi cuerpo, puedo hacer hablar lenguas, puedo hacer de todo, pero si no tengo amor, de nada. Bueno, y resulta que estos jóvenes se habían criado con Roboam. Roboam tenía ahora 41 años, según Segunda de Crónicas 12:13. Y sus amigos y colaboradores, no por falta de edad, sino de experiencia y prudencia, le aconsejaron que agravase todavía más las cargas del pueblo. Óigalo bien. Primera de Reyes 12, del 8 al 11. Dice, pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles, ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre le impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron, a esta gente que te ha pedido que te aligeres el yugo que tu padre les impuso, debe responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más.
Si él les impuso un yugo pesado, yo los haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Bueno, aquí vemos una señal de la debilidad de Roboam. 1. No tener en cuenta el consejo de los ancianos experimentados, que eran del grupo, de la corte de su padre, sino que siguió a los que se habían criado con él y participar de su necedad y su poca experiencia. Tremendas consecuencias para los jóvenes cuando echan a andar solos por el mundo, siguiendo los consejos de quienes halagan su vanidad y les incitan al placer y piensan que por eso son sus mejores amigos, y esto les va a llevar completamente a la ruina. Preferir la aspereza a la moderación. Piensan que así tendrán mayores ingresos y que los ancianos habían sido muy torpes al aconsejarle rebajar las cuotas. Primera de Reyes 12:7 dice, ellos le respondieron, si hoy te pones al servicio del pueblo, les contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para sí. Esto le habían dicho, ¿quién? Los ancianos. Los ancianos le habían dado el consejo preciso a Roboam, pero los jóvenes le dictaron las palabras mismas que ha de responder. Por eso hay alguien que dice, mi poder será, eso es como decir, perdón, eso es como esa frase de Primera de Reyes 12:10, que viene a ser como, bueno, como esa altanería, ¿no? De este muchacho, este joven. Y como decir, mi poder será mayor que el de mi padre, yo seré más que mi padre. Y eso se vio como una altanería, como algo obsceno de la imprudencia de estos consejeros. Hay que tener mucho cuidado. Mira, en Primera de Reyes 12:10 dice, los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron, y debes contestarle al pueblo, tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿tú le vas a dar trabajo más liviano? Les tienes que decir, mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi. Qué altanería, qué grosería. Superior se vio aún a su padre. No hubo honra tampoco. No hubo honra a su padre, al legado que su padre dejaba. Bueno, eso viene a ser como alguien que dijo que es una expresión, mi poder será mayor que la de mi padre. Altanería, ¿sí? Imprudencia, necedad. Y lo ve la Biblia y lo ve Dios. Entonces el pueblo respondió, ¿cierto? Y papá, bueno, ya leímos esa parte. Y en el versículo, está Primera de Reyes del 12 al 15. Primera de Reyes 12, 14 y 15. Hizo que sus amigos le aconsejaran, entonces Robán le dijo al pueblo, mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que el Señor le había hecho a Jorobán, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Entonces, mire, se presentó como altivo, imperioso, que quería usar la mano dura, ¿cierto? A los que le siguieran como esos corderitos, él los iba a acabar. Y vemos aquí a un Roboán fatuo, dice la Biblia, ¿sí? Ni es necio. Entonces confiesa que es cierto que alegan contra el gobierno de su padre, es cierto, lo dice, mi padre hizo pesado yugo, con lo que se mostraba pues como injusto e ingrato con la memoria de su padre. Fíjense, tremendo, porque no lo honró a su papá, no, ese legado no honró el papá. Entonces, usted se imagina que él va a poder sujetar mejor de lo que hizo su padre a este gobierno. Él va a ser mejor de esa manera, ser un gobierno mejor.
No. Entonces esa amenaza, no solo estrecha ese yugo, sino también de castigo con duras leyes, provoca a un pueblo así con costumbre, acostumbrado a la prosperidad, a la riqueza, se había vuelto fuerte, arrogante y dispuesto a la rebelión y que ya tenía dotes de mando. Entonces, aquí vemos los designios de Dios. Eran designios de Dios porque él sabía quién iba a gobernar. Él ya sabía. Entonces lo abandonó a su propia insensatez, ocultó sus ojos de las cosas que eran para su paz. En Lucas 19:42, Dios lo abandonó, fue insensato, ¿cierto? Al perder la mayor parte del reino por su necedad y por eso fue mucho mayor eh, rechazar el reino de Dios por su fue mucho mayor. Entonces aquí vemos los designios de Dios, vemos cómo el Señor lo mira y en Primera de Crónicas vemos, en Primera de Crónicas 12:13 dice, el rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando. Cuando comenzó a reinar tenía 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era de Amón. Bueno, ahí nombra a la mamá quién fue. Y la mamá tiene historia. Cuando la Biblia nombra a la mamá, porque la mamá tuvo mucho que ver en ese reinado. Estudiemos quién era Naamá. Importantísimo. Bueno, entonces Salomón frecuentemente hace referencia al envejecimiento en el Eclesiastés cuando él descubre el significado de la vida. Yo me puse a leer Eclesiastés hace días, lo vengo leyendo porque el Señor me ha estado como inquietando con eso. Y es un libro muy, muy interesante, ¿ve? Porque nos habla de la inutilidad de vivir por el momento e intentar cumplir nuestros deseos más profundos con las cosas de este mundo. Por eso el Señor dice que no amemos el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestro deseo debe ser de dejar un legado y establecer una forma en que las personas nos recuerden después de que nos vamos de esta tierra. Y debe ser de la mano. ¿Cómo quiere usted que le recuerden? Mire, ahí está cómo fue recordado Roboán, Salomón. Ahí está toda la historia de cada hombre y de cada mujer. Entonces, hay que entender que la vida se hace inútil cuando nosotros tratamos de vivirla. Si trabajamos bajo el sol solo para ser olvidados, fuera de todo lo que la vida es, sería inútil. Es inútil. Por eso Dios nos da a nosotros la oportunidad de dejar un legado. Y eso no es todo en la vida, o lo que es el verdad envejecer como muchas personas piensan. Dios busca nuestra atención, nuestra devoción y nuestro deseo. En Dios la vida y el proceso de envejecer tienen gran significado e importancia. No lo olvide, porque Él dice, a las canas Él nos ha sostenido. Salomón aconseja, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Eclesiastés 7:14. Nuestra vida está en las manos de Dios y cada etapa de nuestra vida tiene un propósito en Él. Por eso las etapas hay que vivirlas de la mano de Dios. Sin Dios nunca podremos entender lo que es la vida y nunca la podremos disfrutar. Por eso Romanos 8:28 y 29 dice que todo lo que nos pasa para bien, de acuerdo al propósito por el cual hemos sido. Es que lindo, ¿no? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Eclesiastés 7:14. ¿Por qué?
porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Romanos 8, 28 y 29. Les dejo hasta allí. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por las etapas de nuestra vida. ¿Cuál etapa estás tú? Bueno, ¿qué estás pensando en esa etapa? ¿Cuáles son los consejos que tú das, oyes y escuchas y das también? ¿Cuál es el legado que tú piensas que deberías dejar? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Estás comenzando ya? O dices, no, todavía estoy muy joven, yo me hago mejor hacia los jóvenes, como le pasó a Robón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que nos has regalado, por tu palabra, Señor, que nos alienta a tomar decisiones en nuestro corazón de acuerdo a todo lo que tú nos enseñas. Bendito Dios. Graba tu palabra en nuestro corazón. Señor, yo necesito cada día ser sabio. Yo quiero sabiduría, Señor. Yo la quiero. Y como dices tú en Santiago 1, que la pidamos, tú nos la darás sin reproche, Señor. Yo pido hoy sabiduría. Y la pido también para todos aquellos que están escuchando esta tu palabra. Pídela allí donde estás, como yo la estoy pidiendo. Abre tus labios y dile, Señor, yo quiero sabiduría. Hazme una persona sabia en esta tierra, Señor. Yo no quiero estar en el lugar de los necios. Yo no quiero estar en el lugar de los insensatos. Yo no quiero estar en el lugar de los que tienen sus ojos cerrados hacia lo que tú nos estás mostrando en este mundo. Gracias, papá, por habernos puesto, bendito Dios, en en estos tiempos, Señor, donde hay tanta dificultad. Bendito Dios, pero poder abrir nuestros ojos y escoger el camino que tú eres, Jesucristo, la verdad y la vida. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros todos los días. Gracias por enseñarnos tu palabra. Y gracias, Señor, porque la dignidad de un hombre es servir. Que nunca nos cansemos de amar y de servir. Amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios, porque ahí cumpliremos la perfecta voluntad tuya. Espíritu Santo, gracias por el don precioso de la vida. Por cada etapa que estemos viviendo, sea cual sea en la que tú estés, bendice a Dios por esa etapa. Y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame porque siempre, desde la cuna hasta las canas, tú serás mi Dios y eres mi Dios. Gracias por sostenerme y gracias por este día que me has dado. Tu bendición sea en todos y con todos, en Cristo Jesús. Amén y amén. No nos olvidemos del 10 al 12 ayuno del mes. No nos olvidemos 6 de la tarde, oración de intercesión. Dios les bendiga.